En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy vamos a comenzar la última parte de la peregrinación por los distintos textos de la Sagrada Escritura acerca de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Y esta última parte es el Evangelio según San Juan. Hoy solamente haremos una pequeña introducción porque sobre todo nos vamos a centrar en el discurso del pan de vida que pronuncia Jesús en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, pero va precedido por el relato de la multiplicación de los panes, que es el milagro al que le da a Jesús pie para poder pronunciar este discurso. Y hoy solamente vamos a acercarnos al relato del milagro. El discurso empezaremos a estudiarlo el próximo día. Entonces, vamos a ver el texto que tenéis también ahí en la hojita. El capítulo 6 de Juan ha sido comentado abundantemente, tanto desde el punto de vista literario como teológico, y han existido distintas interpretaciones, a menudo no coincidentes, acerca de si es o no un texto propiamente eucarístico, que propiamente trate sobre la Eucaristía. Cuando vayamos exponiendo la enseñanza, igual surge un poco esta cuestión discutida, pero nosotros trataremos, por supuesto, de arrojar luz para dar una enseñanza que a nosotros nos sirva para nuestra propia formación cristiana. Entonces hacemos 3 partes en la exposición. Vamos ahora a leer el relato de la multiplicación de los panes, que vamos a comentar muy sencillamente, hoy muy breve, y luego el discurso del pan de vida tiene 2 partes y una conclusión que intentaremos pues un poco desgranar en las próximas sesiones. El relato de la multiplicación de los panes en San Juan, porque está también en San Marcos, está en los versículos del 1 al 15 del capítulo 6, y dice así: Después de esto, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias, y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Hasta aquí el texto del Evangelio. Todos los estudiosos de la Escritura, todos los especialistas coinciden en que es un relato que está hecho bajo el influjo de un lenguaje propio de la Eucaristía. Está claro que el relato del milagro de la multiplicación de los panes en San Juan quiere evocar la Eucaristía. Tiene un doble sentido: primero un sentido referente a Cristo, después un sentido referente a la Eucaristía, un sentido cristológico y un sentido eucarístico. El aspecto referente a Cristo, el aspecto cristológico, ¿dónde se ve? Pues en el hecho de que se presenta el milagro que Jesús ha hecho, como todos los milagros en el Evangelio de Juan, bajo la categoría de signo, y es decir, ¿signo de qué? Pues signo de quién es Cristo, de que el Señor es el Mesías que ha venido al mundo para obrar la salvación. En versículo 14, la gente, cuando ha visto el milagro, exclama: Este es el profeta que va a venir al mundo, ¿no? El milagro apunta a Cristo y a su identidad como el Mesías. Este sentido de confirmación de la misión y de la identidad de Jesús como el Mesías esperado
también se expresa más adelante, no lo vemos hoy, en el versículo 27 del discurso, que luego va a pronunciar Jesús, en el que el propio Jesús, hablando, dice: a él mismo, es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello, es decir, este es el Mesías, el profeta esperado, el Salvador. Esta es como la dimensión cristológica, o que apunta a Cristo como el Salvador del relato. A su vez está la dimensión eucarística, que es en la que ahora nos vamos a detener más. La multiplicación de los panes aquí está presentada como un símbolo de la Eucaristía. Como decía al inicio, también este relato aparece en el Evangelio según San Marcos, pero con detalles distintos. En San Marcos, que también está en el capítulo 6, el evangelista allí aporta el detalle de que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos, después de haberlo multiplicado, ¿no? Y esto es un signo propiamente eucarístico, pero Juan aquí acentúa más aún este significado, en una serie de detalles que se ven en el texto y que hay que señalar. Primero, la multiplicación de los panes es señalada por San Juan como el hecho principal. Está describiendo un acontecimiento en la vida de Cristo que no está situado en el marco de toda una jornada del Señor en la que va actuando y predicando como si fuese una sucesión de hechos. No, es el hecho principal y le dedica un capítulo expresamente a hablar solo de este milagro con el discurso que viene a continuación. En segundo lugar, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, a diferencia de los evangelistas sinópticos, aquí es él mismo, el propio Jesús, el que distribuye el pan. El relato dice que fue Jesús el que los repartió. En el versículo 11 dice: Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Aparece Jesús repartiendo el pan. Los otros evangelistas dicen que Jesús se los dio a los discípulos y les dijo: dadles vosotros de comer. Aquí es el mismo Jesús el que los reparte, tomando él la iniciativa. En tercer lugar, el relato se centra tanto en los panes que se olvida de los peces, que ya no vuelven a ser mencionados. En el relato de San Marcos los peces luego también se mencionan de nuevo. Los peces aquí quedan en un segundo plano y en el centro está el pan. Un cuarto detalle se ve en el mismo versículo 11 ya señalado: tomó los panes, dio gracias y los distribuyó, es decir, el mismo ritmo o el mismo sucederse de los signos propios de la celebración eucarística. Pero además tenemos que ir al texto original en el que San Juan escribe el Evangelio, que es en el idioma griego, y en el griego del Evangelio originalmente San Juan utiliza aquí un verbo típicamente eucarístico. De hecho, la palabra Eucaristía procede del griego. El verbo eucaristesas, que significa acción de gracias o hacer acción de gracias, sustituye aquí al verbo que en su lugar había utilizado San Marcos, que no era este. Era otro verbo también griego que era diferente, el verbo eulogesas. Ambos verbos tienen un significado similar. La acción de Jesús en el marco de la bendición judía, la acción de dar gracias, la acción de bendecir, en el marco de la bendición judía de la Beracá, que ya hemos estudiado. Pero finalmente, poco a poco, el término que se va a imponer en la celebración cristiana de la Eucaristía va a ser el que utiliza aquí San Juan, Eucaristein, en vez de eulogein, que es el que utilizaba San Marcos, ¿no? Que se dejó de usar. Y es el término que después se ha trasladado al latín y del latín al castellano. Y luego hay un quinto detalle. En el versículo 12 Jesús ordena que no se desperdicie nada de lo que ha sobrado, que se recoja todo y que nada se pierda, lo cual no deja de ser una resonancia que a nosotros nos evoca la Eucaristía, ¿no? En la que siempre se reserva la Eucaristía que no se ha consumido en el sagrario para la adoración eucarística, y se purifican también los vasos sagrados después de la comunión, ¿no? Para que nada se desperdicie. Son fragmentos, a su vez también en griego. Aquí hay que acudir de nuevo al griego del texto original, perdón por las palabras griegas. La palabra griega fragmento aquí, klasmata, recuerda a la misma expresión con la que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de cuando los discípulos de la primera comunidad se reunían por las casas para la fracción del pan. La fracción del pan en griego, allí en el libro de los Hechos,
está descrita con la expresión griega klasis tu artú, fracción del pan, traducido al castellano literalmente. Klasis es fracción, klásmata, fragmento, es el mismo término con el que San Juan aquí habla de los fragmentos que hay que recoger para que nos sobren. El mismo término con el que se habla de la fracción del pan propiamente eucarística en los Hechos de los Apóstoles. Y la misma abundancia de pan que ha sobrado tanto para la multitud y que hay que recoger y que aún así, siendo tantos, incluso ha sobrado, es una alusión incluso al don sobreabundante de la Eucaristía, ¿no? cuyo fruto es saludable para nosotros y cuyo don es inagotable. Hay también un detalle al inicio del texto que relaciona este milagro del pan con la entrega de Cristo, cuando San Juan dice que estaba cerca la Pascua. Relaciona inmediatamente este pan que se entrega para la multitud con aquel que se va a entregar por la multitud de los hombres, que es Cristo, ¿no? Y esto también es una conexión con su presencia sacramental en la Eucaristía, aquel que ha partido su cuerpo y se ha entregado a nosotros bajo la apariencia, bajo la especie del pan. Y finalmente, por último ya, para terminar hoy, muy sencillamente, en el versículo 23, que hoy tampoco leemos, porque está más adelante, ya en la parte del discurso que veremos el próximo día, hay otra referencia a la Eucaristía. Porque Jesús se retira al monte él solo cuando ve que lo quieren proclamar rey, y luego la gente va a buscarlo. Cuando la gente va a buscarlo, ya no se habla de panes en plural, multiplicó los panes, sino que ahora se habla del pan en singular. Fueron al lugar donde habían comido el pan, fueron a buscarle, ¿no? ¿Dónde está el Señor? Se ha marchado. Y para querer encontrarlo de nuevo, lo veremos el próximo día, fueron al lugar donde habían comido el pan. Ya no dice los panes que se han multiplicado, no, el pan, ¿no? Como el pan es uno solo, el pan que da Cristo, ¿no? Bien, pues distintos detalles que están presentes en el relato de la multiplicación de los panes en San Juan, que hacen ver cómo se presenta el milagro del Señor como un símbolo de la Eucaristía, ¿no? Que la evoca y que la refiere, la quiere, digamos, mostrar. Bien, pues esto por hoy. Nos detenemos aquí y el próximo día entraremos a analizar el discurso que a continuación va a pronunciar Jesús cuando los judíos van a buscarle y le piden que les explique lo que acaba de ocurrir, ¿no? Y entonces el Señor pronuncia ese largo discurso del pan de vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.